Bueno, grabar en este equipo, configuración de la grabación. Sí, eh, te eh, tiene que aparecer arriba de todo en algún lado, si está ¿Dónde va a grabando aparecer? vos, pausar grabación Ajá, ahí viene Claudia. o, o iniciar. Sí, porque me pidió el link Sí, a para mí entrar. también me lo pidió. Sí, sí, viene seguro. Y lo vi hace 2 minutos el pedido. Ah, Hola bueno. Claudia. Claudi. Hola, Hola. ¡Tantos tiempos! no los, me agotan, ya me cansé, ¿Qué chao. haces, Claudia? ¿No estabas viendo No el lo quiero partido ver más. todavía? Estabas viendo los comentarios del penal. Ay, pobre, ya me tienen harta las gallinas, la detesto. Ahora- Ah, llorones, llorones. Eh, Todavía no superaron lo de Madrid ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Quiénes? ¿Quiénes? La gallina, ¿no ve que no superaron lo de... Que ganan en los Realmente lo que escritorios, tenemos que, yo eso. lo que único que quiero superar es esto, de verdad, esto es muy profundo, lo que nos está pasando con este muchacho. Ahora escúchame, este brasilero, ¿de dónde salió? Yo encima que no le entiendo una mierda. No, nadie le entiende una pepa, nadie le entiende una pepa, Y el otro que le hizo de traductor también, otro. totalmente. Pero viste cómo se, Escúchame una cosa, Dani. Yo Sí, viste diga. que le dije a Sí, ella a quién se refería cuando hablaba de prácticamente arribistas que habían aparecido en las coordinadoras regionales y todo, porque cuando yo estuve en Chiapas con el maestro y todos los jóvenes, ella no estaba, no existía, no se la nombraba. Luis, está para las grandes cosas ella. este Luis tampoco. está bien, pero eh, siempre fueron miembros, todo bien, pero qué sé yo, es como... Sí, sí, sí. No, Todos no, fueron no, bien. esa parte no lo... No, él no se refería, si vos me preguntás a quién se refería a un montón de compañeros que no aparecían generalmente, incluyéndome y como... yo no aparecí nunca en las No, mundiales. estuvo dirigido directamente a Claudia, porque Ujú. fue después de Claudia que dijo eso. Pero me lo dijo a mí porque yo era la que más le saltaba la yugular y a él, a ella y No, está a bien, por Bauer que eso lo puse contra los está palos Y en bien. el aparte chat. osaste interrumpirla. No, no, terrible. Ahí está Gabo. Hola, Gabo. Gabo, Bueno, después seguimos. mm, Carolina también está, no sé Carolina, quién es Carolina, están una chica que está llegando, están llegando. cursando. Sí, Carito, Horacio, Hola, buenas. hola, ¿cómo Caro. estás, Hola, ¿cómo están? Caro? ¿Me escuchan? Sí, Sí, hola, sí, bien, Perfectamente. todo bien. A ver si probando Probando audio, Probando. el sonido. audio. Vengo Peinate. de dar clases, Tiene la estoy como camiseta de despeinado. fútbol de México, no lo podés creer. Ah, es del Salvador, me la traje del Salvador. Ah, qué lindo, sí, claro, qué lindo. no es la camiseta esa. Ya sé, usted no sea mala. No es la camiseta porque yo las conozco, tengo Y las yo últimas también, allá pero que tiene esos Fabi. colores. Tiene ese color Los verde. colores. Che, escuchame, ¿viste lo que pasó en la pirámide de la Luna en Teotihuacán? Me estoy enterando, me estoy enterando. ¿Qué No, no, pasó? no, no vi. Hubo un Hubo balazos, tiroteo. ¿no? Balació un tiroteo. Creo Uh, que decían las noticias de alguien que no es mexicano, seguramente algunos norteamericanos, no lo sé exactamente, apenas me he ah, enterado. hijo de su madre. Quién sabe, son atentados, esas cosas ya son gente loca, gente mal, gente que está mal. Bueno, pasamos de tener la pirámide llena de New Wave, viste que iban todos con las túnicas, no podía sacar nunca una foto como la gente, a tener ahora los tiroteos en vivo. Pues es el terror que están sembrando también. Algo está detrás, algo más fuerte. Por supuesto, pero además siempre el salvajismo estará sometido a los sacrificios humanos, porque la barbarie contemporánea nadie la ve. Así es. Es complejo, ¿verdad? Sí, pues sí.
ese tipo de ritualidad sigue viva, ¿no? Hola, En otros Elsa. lugares, pues. Hola Elsa, hola Silvia, Adriana, hola Horacio, Adriana, ¿cómo Silvia, sí, están? Horacio, los saludamos. Gabriel, Daniel te va a presentar, después voy a hacer una... No, te presentás vos, la presentó Bueno, vos. sí, 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 No, yo hago la presentación como siempre, le paso la palabra a Silvia y ahí sale con fritas. Te la pasa a vos y vos metes el gol. podemos ser como bastante puntuales en la primer parte, como para que después quede tiempo para conversación y la exposición de Gabriel y la Ujú. conversa. Sí, igual esto dura todo exactamente hora y media, o sea, a partir de Sí, las sí, sí. 8 dejamos 10 minutos más o 5 minutos más, de acuerdo a la cantidad de compañeros que haya y vamos. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, Mabel. Mabel. Elsa, ¿estás escuchando bien? Perfecto. Gracias. Estás bien, Gabo, no te acomodes ¿Cómo más. están todos? Ya están grabando, ¿no? Sí, igual yo después lo edito, lo Estoy edito. en un, Esta parte no va a salir. estoy en una, Sí, está editando todo. que salga, que salga, que salga. Estoy cerca de la escuela, entonces, estoy en un lugar público. Luego hay ruido, esperemos que no se filtre tanto. No, no, no se escucha nada. No se escucha. Hola, Luis. Hola, Edu, Yuri, Mirta. Hola, hola, hermano, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un jayaya desde Bolivia, hermanos, hermanas. Dale, dale, hermano. Ay, ay, ay. Jayaya, jayaya. Hola, Que nos hola. vaya bien y gracias, Gabo, por compartir este Ah, link. Muchas ahí gracias. está, del seminario, Hola, Pablo. el semillero de aquí. ¿Cómo andan todos? Bien. Hola, Ricardo. David. Estoy recortando. Sí, me preguntaban si quería que estuvieran independientes con todo y Hola, Ricardo. Mirta. Vos, che. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Hola, bien, buenas todo bien. noches. ya no nos queda más tiempo para despegar. Ah, Sí, perfecto, sí. hola. Bueno, ¿cómo se le va a pasar de los Sí, así que- Ah, bueno, perfecto. Silenciando los que están. Sí. A ver, yo voy a decir. Hola, Gabo. Hola, Daniel. Hola, Hola, además. Edu, hola. Elsa. Elsa. Hola, Hola, Fernando Eduardo. Saldaña. Y Claudia, Eduardo. ¿cómo estás, Claudia? Hace tiempo que no te veo. Sobreviviendo al azote de la corte. Ya Hola, veo, sí. Fernando. Hola, Cristina. Mancebo. Suerte que ¿Qué ganó tal? Muy buenas Boca. tardes. Saludos a todos. Gracias. Hola, hola. Hola, David. Gracias. Adiós, Elsa. ¿Cómo andás? Bien, y vos, Silvia. ¿Qué ¿Hiciste los haces, mandados que te Edu? pedí? ¿Hiciste los mandados que te pedí? No, no tuve Oh, tiempo. Eduardo, no empecé con los reclamos. Eh, Mabel, ¿cómo estás, Mabel? Hola, ya apagado el micrófono yo. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? hola, David. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Hola, Sergio. Hola. ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? ¿Hace frío allá en México, Gabo? Porque acá es un ofri que... Bueno, aquí en México, en este momento, en la ciudad, estamos como a 20,
23 grados, Ah, mira. 22. Es alto para nosotros, digamos, está bien. Eh, Puede estar a más, a 32 más o Mira. menos, sí. Eso ya es, sí. Pero sí está haciendo, es primavera aquí. Claro. Este, En esperemos. Sucre, Bolivia, estamos a 18 grados, buena temperatura. Ajá. Ah, Pero sí, claro. en las mañanas y en las nochecitas empieza a enfriar. Bajamos hasta 12, entre 10 a 12. Mira. Hola, Hola Milcar. Susana. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Qué Hola, tal? Hola, Susana. Amílcar. ¿Cómo Hola, andás, ¿Qué tal? Milcar. Amílcar? Susana, ¿cómo te va? ¿Qué Bien, tal? ¿qué tal? ¿Cómo Susana, andan Milka. todos? Eh, esperamos 2 minutitos, Gabo. Dale. Y 7 empezamos. Sí, están siendo bastante puntuales hoy. Sí. En Hola, Sucre, Cristina. Bolivia, tuvimos elecciones el día de ayer y salió la derecha nuevamente se consolidó a nivel de gobernación y alcaldía. Tenemos un buen desafío para confrontarnos. Qué momento. Era previsible con todas las impugnaciones que hubo, la manipulación. Y ahora falta Perú nada más. Sí, sí, Oh, Perú es Hola, Fernando. Mm. Aquí en Perú también la cosa está complicada porque la derecha está inventándose un fraude, como usualmente hacen, ¿no? En la derecha, Sí, sacan sí, un claro. fraude Está el candidato de por Castillo ahí, llamar. ¿no? Sí, Mm. sí, acá hay un candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, que es el que esperemos que quede en segunda vuelta, porque todavía falta los dos primeros, que es Keiko, que es el papá que es la hija del Sí, dictador sí. Fujimori, ¿no? Que está en primer lugar. O sea, ha hecho un trabajo de bases tal vez como para mantenerse y subir de lo que estaba el 2021, pero esperemos que quede Roberto Sánchez, que es de acá a la izquierda, que de alguna forma todo el sur del Perú ha Ah, votado por Roberto Sánchez, ¿no? Y Lima es el único que ha votado por este otro candidato de derecha, ¿no? Que es el con que se está disputando el segundo lugar. ¿Qué está Sí, haciendo, pero pues, los votos nulos y blancos tienen mayor proporción que lo que sacó Sí, Fujimori. sí, ¿Qué sí, sí, es? totalmente. Eso es lo que pasa aquí. Pero bueno, esperemos a mitad de mayo a ver qué pasa. ahí está Claudia con los perros. Bueno, Vamos. Bueno, arrancandín. empezás tú. Sí, bueno, vamos. Bueno, buenas noches, compañeros. Les doy la bienvenida a este segundo conversatorio del año aquí en la Universidad de las Artes, en el marco de este taller que venimos sosteniendo de la filosofía de la liberación. Como siempre, la apuesta no es solamente académica, se trata solo de estudiar, no. Autores, conceptos, sí, pero también de pensar de nuestra propia realidad histórica, desde América Latina, desde Abya Yala, desde lo que somos y lo que nos pasa. En ese camino, hoy vamos a trabajar un tema fundamental que nos propone el compañero Gabriel Herrera Salazar, el núcleo ético-mítico de la filosofía de Abya Yala. Dicho de manera bien directa, las culturas originarias de nuestro continente no son el resto del pasado ni piezas del museo. Hay en ellas un corazón, un núcleo profundo donde lo ético y lo mítico no están separados. Es decir, ahí está en juego al mismo tiempo el sentido de la vida y la manera de vivirla. Lo ético, ¿cómo lo relacionamos
como organización de la comunidad, cómo cuidar la vida, está inseparable ligado a lo mítico. Los relatos, los símbolos, las memorias que le dan sentido a todo esto. No es teoría, por un lado, y tampoco creencias por el otro, sino una unidad viva. Lo más importante es el núcleo que no desapareció con la invasión europea. Fue violentado, negado, muchas veces invisibilizado, pero no anulado. Se sostuvo, se recreó y se transmitió, y en muchos casos sigue operando hoy como fundamento de prácticas concretas. Por eso hablamos de un núcleo duro, porque ahí hay principios éticos muy conscientes y sobre todo muy consistentes: el valor de la comunidad, la centralidad de la vida, la relación con instrumentos, no como instrumental de la naturaleza, que va atravesando distintas culturas de nuestra Via Yala, más allá de las diferencias. Entonces, lo que vamos a escuchar hoy no es solo una mirada sobre el pasado, sino una clave muy potente para pensar el presente, pero también una verdadera interpelación a nuestras propias prácticas, a cómo vivimos, a cómo pensamos la política, la comunidad, la justicia. A partir de aquí es que le doy entonces la palabra a Silvia Delia Magdalena, quien va a presentar a nuestro compañero invitado y luego va a coordinar el debate. Silvi, la palabra es tuya. Sí, bueno, bienvenidos a todos, a todas. Voy a hacer una breve reseña de Gabriel Herrera Salazar. Gabriel Herrera Salazar es doctor en Filosofía de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado en Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la UAM Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Ciencias Sociales y Humanística de SESMECA de la UNICACH, Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas. Especialidad en Historia y Arqueología Maya de la Universidad Docents y licenciado en Filosofía de la UAM. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras e Investigadores Nivel 1 en líneas de investigación, filosofía, ética y política de la liberación. Se ha desempeñado como docente y su trabajo ha estado dirigido especialmente a los jóvenes. Es autor de varios libros, entre ellos Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia del 2015, Ensayos Heréticos del 2016, Metodología de la Liberación para las Ciencias Sociales 2018, Buscando Fondo en el Vacío y otros cuentos del 2019, Curso Básico de Filosofía Política del 2020, La subsunción de la filosofía de Marx en dos filósofos latinoamericanos 2020 y Filosofía Maya, su último libro publicado, creo, 2023. Desde el 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación, AFIL. Gracias, hermano, por esta contribución a este grupo humano. Te cedo la palabra. Gracias por la presentación. Voy a plantear el tema, gracias a Silvia, a Daniel y a todos los que hacen posible, a todos los que asisten a este seminario, diplomado, como le llaman, taller, que estaba escuchando la sesión anterior, la de Cristian, que decía Daniel, 10 años, ¿no? Trabajando en este espacio, ¿no? Entonces, bueno, es un honor que nos hayan invitado. Entiendo así a grandes rasgos que ustedes no están como, no son, que tienen ya lecturas de la filosofía de la liberación. Entiendo que no vienen de cero, entonces a lo mejor ya se entienden algunas cosas sin tener que explicarlas, ¿no? Pero voy a explicar, digamos, para adentrar al tema. El núcleo ético mítico, voy a ir directamente porque nos decían que teníamos un cierto tipo de espacio y quiero
digamos, entrar a la temática sin contextualizar tanto, ¿no? Pero el núcleo ético mítico es retomado por Enrique Dussel en la primera etapa de su producción teórica, ¿no? Él lo comienza a estudiar en Francia con Paul Ricoeur, en la Sorbona de París. Me parece que es ahí donde él lo conoce, a Paul Ricoeur, y sigue sus seminarios. Y él le arroja, digamos, una metodología fenomenológica de estudio, ¿no? Hay que recordar que en esta época el maestro Enrique Dussel tiene una inquietud de estar buscando el lugar de América Latina en la historia universal. Era su objetivo. Y le va a llevar muchos años ese objetivo, desde el 57 aproximadamente, en su primera tesis de licenciatura, que va a completar después ya en Europa en el doctorado. Y en esta etapa, estamos hablando del 59, el triunfo de la Revolución Cubana, él está en Europa y en España está haciendo el doctorado. Y después hay una etapa en la cual él se va en el, sí, 59, se va a Medio Oriente. Entonces, en Medio Oriente ya viene una reflexión ahí media mística, ¿no? Siendo carpintero en Palestina, ¿no? Siendo todo esto, tiene una revelación, él trata de buscar una crítica o está viendo la crítica de la filosofía griega desde un planteamiento filosófico no griego, que sería el núcleo semita. Buenas tardes. Y para estar revisando Oye, estas... ¿cuánto me cobrarías por componer Estoy en un espacio público. En este espacio va, gracias. Vamos a encontrar que tiene una metodología específica que le sirve a él para tratar de encontrar el origen de América Latina. Ese origen de América Latina, él decía, tiene que ver con digamos, el judio-cristianismo o la cristiandad que está en nuestros pueblos, y llegar al origen de esa cristiandad implica precisamente estudiar el núcleo semita, que posteriormente ese tipo de pensamiento va a estar fusionado con el núcleo, digamos, el núcleo helénico, y él plantea que, desde Paul Ricoeur se plantea que estos núcleos civilizatorios han ido avanzando con su propia estructura, y esa estructura estaba reflejada o tenía como principio el mito. No, eso no. Un mito de origen, digamos. Y entonces decían, si podemos estudiar ese mito, nos podríamos dar cuenta que dentro de ese mito ya vienen unas estructuras éticas, el núcleo ético, en la cual decanta en instituciones prácticas, ¿no? En la política, en la economía. Detrás de todo eso, detrás de todas las instituciones y el mundo práctico de una comunidad, de una cultura, de una civilización, hay algo que está detrás, y que eso que está detrás es un núcleo mítico que está permeando todo, ontológicamente está permeando todo el ser humano de esa comunidad, ¿no? Para resumir rápido las hipótesis de esta época, él plantea que el núcleo ético mítico helénico tiene una narrativa mítica que parte de... ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Está el mito adámico y el mito prometeico, ¿no? El de Prometeo. Y este mito de Prometeo es un eterno retorno de lo mismo entre los helénicos y de ahí los griegos y de ahí toda una cultura, ¿no? Este núcleo ético mítico tiene una estructura que es circular. Es la filosofía del ser. El ser es, el no ser no es impermanente, es inamovible, y el ser humano tiene un alma inmortal, y esto va a permear después el complejo edípico también, ¿no? Es decir, ya va a aterrizar psicológicamente en el inconsciente del complejo edípico de Freud. Entonces, todo este eterno retorno de lo mismo va a ser retomado por Nietzsche, ¿no? Esta dualidad cuerpo y alma de Descartes está detrás, o más bien, detrás de Descartes está también esta cultura, ¿no? Esta dualidad cuerpo-alma. Y esto es concebido, digamos, en esta sociedad helénica, ¿no?
Ese es el primer planteamiento que hace Dussel y va a quedar plasmado en un libro que se llama El humanismo helénico, que es una síntesis de su tesis de licenciatura y de doctorado ahí en España. Es, digamos, de ese trabajo que hace va a salir el humanismo helénico. Y contrastando esta idea, digamos, esta concepción ontológica, esta concepción antropológica del ser en una cultura determinada, va a analizar ahora el núcleo ético mítico semita, ¿no? En donde se plantea que la carne no es una cuestión dual, ¿no? No es una cuestión dual porque la carne es parte constitutiva, ¿no? Del ser semita, ¿no? Y entonces es una concepción distinta porque no es circular. Aquí el mito tiene otra estructura. En el anterior, en el helénico, es un mito, como le dicen, trágico, ¿sí? Va a pasar lo que tiene que pasar y ya, ¿no? No puedes salirte, ¿no? No puedes salirte, tienes que aceptar tu destino. En el caso del núcleo ético mítico semita, se habla de la expulsión del paraíso, y en el momento de la expulsión ahí comienza la historia, hay muerte, va a morir, aquí no hay un alma inmortal, hay cuerpo, hay carne. Y la parte fundamental, digamos, es cuando Joshua de Nazaret finalmente resucita, ¿no? En esta concepción, aquí sí hay muerte, no hay una inmortalidad del alma. Hay muerte del cuerpo y hay resurrección. Y esto hace la diferencia, porque hay un mito detrás, ¿no? Hay Yahvé, o el Dios, o lo que sea, lo sagrado, que da vida, crea la vida, y estos que son creados tienen un destino de libertad. Es decir, sales del paraíso y ya es una cosa tuya. Tienes el libre albedrío de poder elegir. Y en ese sentido hay diferencia, hay historia entre el núcleo semita, hay historia en el sentido de que no es eterno retorno. En el caso de los helénicos es eterno retorno y por lo tanto todo es lo mismo, ¿no? El ser es, el no ser no es. En este caso, en el semita, no hay un creador, no es permanente, no hay algo que siempre haya estado ahí, no es inmanente, sino es algo que fue creado desde la exterioridad. Digamos, son como los matices de estos estudios y va a terminar, ese se llama el humanismo semita, a grandes rasgos, y va a culminar con un libro que se llama El dualismo en la antropología de la cristiandad, que es la síntesis de lo helénico fusionado con el pensamiento semita que va a dar como resultado la cristiandad, ¿sí? Ahora, estos planteamientos que se hicieron en los 60s, la década de los 60s, va a dejar, le decía al maestro, va a dejar, aquí le llamamos el molcajete, ¿no? El molcajete es una especie de mortero, los que lo conocen, ahí se hace salsa, se echa chile, cebolla, sal, y tiene una mano, no me acuerdo cómo se llama en náhuatl, y con ese se hace la salsa, se muele, se macera, y ahí se hace la salsa, es como una licuadora, pero de piedra, ¿no? Y este instrumento tiene tres patitas, y entonces él había estudiado el humanismo helénico, había estudiado el humanismo semita, pero había una deuda pendiente, que es, digamos, la antropología desde los pueblos desde acá, que no son helénicos, no tienen la cultura de un mito helénico y no tienen la cultura del mito semita. Tienen otra tradición cultural y tienen otros mitos fundadores que son distintos. Pero este análisis, así como los hizo en su época con la metodología de Paul Ricoeur de estudiar los mitos, el núcleo ético mítico, que fueron investigaciones de alto alcance, digamos, muy profundas. El maestro se fue a Nazaret a vivir para conocer la cultura, se fue a Europa para conocer la cultura, y él estaba viviendo acá en América, pero nunca se va a una comunidad, así como, no sé, como Carlos Lenkendorf, que se va con los tojolabales. Digamos, él conoce este mundo, conoce Latinoamérica, pero no era su principal interés conocer el mundo de los pueblos originarios porque él quería avanzar a partir de lo latinoamericano. Entonces tenía que presuponer que si bien había una cultura como de los pueblos originarios, estaba rebasada.
O sea, había quedado rebasada por la colonización o la invasión en 1500, 1492 y 1521 en México con la guerra, ¿no? Con la invasión. Eh, y él planteaba que entonces hay que partir de Bartolomé de las Casas y 1492 en adelante, y estos pueblos, si bien tenían sus propias concepciones, no era tan necesario, porque fueron sociedades, digamos, desplazadas, superadas, en una visión de la historia así como muy, muy moderna, ¿no? En el sentido de la superación de los que no avanzaron porque no había escritura, una serie de cosas que se argumentaban en la época. También decir que para estas épocas la arqueología, la antropología y muchas de las ciencias que siguen siendo modernas y su marco de estudio sigue siendo moderno y todo eso no habían avanzado, no habían avanzado porque todo lo que plantean como algo propositivo o nuevo siempre era, lo trajeron de Europa, ¿no? O sea, siempre era el argumento, ¿no? Si hay algo idea brillante en una comunidad, es que lo trajeron de Europa y a partir de la colonización esto se mezcló. Y no había un estudio serio, no hay un estudio serio sobre esto en estos términos como lo hizo Dussel. Entonces nosotros nos colocamos en la tarea, ya en las épocas posteriores con el maestro, de señalar esto, ¿no? De señalar que hacía falta, había una deuda. Y entonces comenzamos a hacer la investigación de la mano de él, por supuesto, él nos fue guiando porque fue un recuento para él, fue algo así como que algo que él lo había hecho en los 60, estaba volviendo a recordarlo todo en la misma metodología cuando le propusimos hacer un trabajo sobre el núcleo ético mítico de los mayas, que en aquel momento fue la tesis de investigación y que por ahí ya lo dijo Silvia de la Magdalena, que se vende en Argentina, así tal cual, ahí está el comercial, todo esto para hacer el comercial, que ahí está el libro, ¿no? Entonces, para el que lo quiera leer, eso que estamos diciendo aquí, lo que vamos a decir aquí, esto es una síntesis de ese libro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que se está haciendo es hacer la misma metodología de estudiar el núcleo ético mítico, hacer una antropología de una concepción filosófica o una concepción ontológica desde el mito, digamos, de los pueblos de este continente que quedó pendiente. Eso es lo que se está proponiendo y lo que se hizo ya, o sea, ya está acabado, ¿no? Pero en el mundo de los mayas, ¿por qué elegimos el mundo de los mayas? Porque eran los únicos que tenían una escritura que hoy se puede leer. Los epigrafistas hoy saben ya leerlo, cómo se escribe y cómo se, se puede traducir. Hoy sabemos de fechas calendáricas, sabemos de personajes que vivieron a partir de estelas y escritura en las piedras, ¿no? Escritura que se lee. Esta es la diferencia con los otros grupos en todo el continente. Hay escritura, seguramente hay modos de comunicación, ¿no? Hay formas, pero la única civilización que de esta época tiene este tipo de avance, de cómo utiliza, son los mayas, el grupo de los mayas que es toda la parte de Centroamérica y sur de México, ¿no? Pero las tesis principales que se hicieron para esa investigación, ahora las retomamos para tratar de hacer la invitación de que es necesario plantear esto no solamente en un grupo como los mayas, sino que esto mismo está replicado análogamente en las diferentes culturas y tratamos de mostrar cómo esto también se está dando en todo el continente, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un poquito, nada más para aclarar algunas cosas, ¿no? Cuando decimos nosotros, para nosotros, ¿sí? Abya Yala es la totalidad territorial, interregional, que subsume en su vientre a todos los pueblos, culturas y civilizaciones originarias, desde Alaska en el norte hasta la Tierra del Fuego en el sur. Distinguimos entre los conceptos Abya Yala y América. El primero sitúa la problemática desde el origen, es decir, Abya Yala desde el origen antes de 1492. El segundo, América, es retomado de la reflexión de los insurgentes, de las emancipaciones coloniales
que unifican las fuerzas libertarias al dotar de contenido dicho concepto, América. Estamos hablando de las emancipaciones, ¿no? que se dan en el continente. Ahí, a partir de ahí, se habla del concepto de América, pero antes de 1492 queremos distinguirlo con Abya Yala. De esta manera utilizaremos categóricamente la expresión filosofía de Abya Yala para referirnos al pensamiento filosófico edificado con antelación a la invasión europea a nuestro territorio en 1492. La categoría Abya Yala no excluye a la filosofía autóctona de todo el continente, como sí lo hacen las denominaciones Hispanoamérica, Latinoamérica o Indoibérica, sino que precisamente el concepto Abya Yala dota de contenido todas estas filosofías que son anteriores, ¿no? Bueno, algunas cosas críticas, digamos, el modo de filosofar y expresar dicha filosofía en las civilizaciones de Abya Yala, es el diálogo, digamos, precedentes a 1492 no se ciñe al canon occidental. No lo vamos a encontrar como los occidentales, por supuesto. Esto no la hace mejor o peor que la de otras civilizaciones del mundo. Simplemente la forma es distinta. Que el pensamiento filosófico de las civilizaciones originarias de Abya Yala no se haya vertido en la narrativa filosófica de la tradición occidental no quiere decir que no existe filosofía nativa en nuestros pueblos originarios anteriores a 1492. Entonces partimos de la tesis de que todo grupo humano conocido tiene núcleos problemáticos, que son universales. Estos consisten en un conjunto de preguntas y respuestas fundamentales, ontológicas. Sostenemos que cada civilización originaria interpreta y construye la explicación racional de preguntas y respuestas ontológicas dependiendo del modo cultural de existir. Toda respuesta en sí es ya una racionalización expresada en una narración mítica fundante que lleva implícitos principios éticos que delimitan el modo de ser de cada cultura. Para nosotros, las civilizaciones originarias de Abya Yala comprenden 2 de las 6 columnas culturales de la humanidad, el área andina y Mesoamérica, siendo las otras 4 Egipto, Mesopotamia, India y China. Las 3 grandes civilizaciones de Abya Yala son las azteca, la maya y la inca, en las que profundizaremos a modo de ejemplos de civilización, mostrando que el fundamento que la sustenta está presente de forma análoga en las culturas y pueblos de todos los sistemas, de todo el sistema interregional. Entonces, las pretensiones de este trabajo parten de mostrar el núcleo ético mítico de la interregión que llamamos Abya Yala, mismo que se cristaliza en un núcleo mítico ontológico que determina el nivel de las pulsiones, un modo de ser, estar, actuar, con estructuras lógicas articuladas en campos prácticos de la vida cotidiana. Bueno, lo que queremos decir con esto es que nosotros partimos, ya lo dije en un principio, de que todas las culturas, cualquier grupo humano, el que sea, y esto es la crítica de dónde surge el amor al conocimiento, partimos de la idea de que todas las culturas, todos los grupos humanos, en algún momento cuando ya son Homo sapiens, en el momento en el cual ya se preguntan autoconscientemente, cuando tienen conciencia de que tienen conciencia de sí, de su estar, de su estar aquí existiendo, cuando el ser humano logra eso, se hace preguntas ontológicas, ¿no? Es decir, hay un punto en el cual, independientemente si hablamos de mayas, incas o de cualquier parte del mundo, en cualquier grupo paleolítico, si ya son seres humanos, ya se ha desarrollado la capacidad de Homo sapiens, en ese momento, esos grupos se empiezan a preguntar por su estar, por su ser, ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos trajo hasta acá? ¿Cuál es nuestro origen? Estas preguntas ya son filosóficas, porque ya se está preguntando ontológicamente. Entonces, estas preguntas van a tener una respuesta. Entonces, decimos nosotros, imaginemos desde acá, alrededor de la fogata, ¿sí? En los grupos paleolíticos, que los más jóvenes, los más inquietos, de pronto preguntan, ¿qué somos?
cuál es nuestro origen, de dónde venimos. Y claro, el filósofo de la época, el anciano de la comunidad, alrededor de ese fuego les dice, bueno, te voy a contar cuál es el origen de nuestra gente. Y cuentan el mito. Es decir, la respuesta a la pregunta filosófica es una respuesta filosófica, solamente que independientemente si tengo una verdad empírica o no, la respuesta ya es filosofía. Porque la pregunta es filosófica, ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? Y para dar respuesta a eso se inventa, le decimos la mitopoiesis, ¿no? La creación del mito. Y esto le va a dar sentido al joven que pregunta de dónde venimos, ¿no? En una conclusión muy rápida, en los mitos de acá de Mesoamérica, eh, nosotros venimos del maíz. Y se cuenta la historia del primer maíz, se cuenta la historia de cómo fue sembrado, se cuenta la historia de cómo fue cosechado, y se cuenta la historia de cómo, a partir de la masa de maíz, cuando en un metate, también es una piedra donde se muele el maíz, se hace la masa con que se hacen los cuerpos, la comunidad de dioses sopla sobre este muñeco, por decirlo, este cuerpo de maíz, y cobra vida, ¿no? Y entonces esta manera mítica de responder ante las preguntas de dónde somos y de dónde venimos, esta respuesta mítica ya es una respuesta filosófica. Y no es griego, o sea, no es la estructura griega, ¿sí? Porque de pronto dicen, ¿dónde nace la filosofía en Grecia? La filosofía como pensamiento filosófico y reflexión filosófica, incluso como respuesta filosófica, ya está en los primeros grupos humanos que tienen conciencia de que tienen conciencia y se hacen estas preguntas. Y por eso surge el mito. Entonces ahí ya uno dice, ¿dónde comienza la filosofía y el amor al conocimiento? Ojo, pues nosotros no creemos que en Grecia, para empezar, y esto ya es un escándalo en la academia, es un escándalo en cualquier lado. Y bueno, ¿por qué? Porque hay un canon que dice la filosofía es griega, y si no es griega, entonces no es filosofía, ¿no? Pero el pensar ontológico, la reflexión ontológica y la respuesta ontológica por medio del mito, ya es una respuesta filosófica, ¿no? Entonces habría que entender ese mito. Entonces, este mito es el mito, digamos, que queremos ir rastreando. Bueno, avanzo. Las civilizaciones originarias, esta es la hipótesis, son las columnas sobre las cuales se cimenta la historia mundial. Todas las culturas conocidas se han organizado alrededor de un núcleo ético-mítico, todas, al menos todas las que conocemos, todas, ¿no? No hay una que no. Y esto se ve materializado, ya lo decíamos al principio, en un núcleo mítico-ontológico. Son dos, un núcleo ético-mítico y el núcleo mítico-ontológico. ¿Sale? El núcleo mítico-ontológico digamos, se desprende del núcleo ético-mítico para hacer la vida práctica, para generar instituciones con base a la estructura a la cosmovisión que se tiene esa cultura. En base a esa cosmovisión se generan instituciones y ahí hay un núcleo mítico-ontológico porque ya es un modo de ser, de estar, de actuar. Este núcleo mítico-ontológico no es de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es esta primera parte de estudiar el mito, interpretarlo, conocerlo. Esto es Paul Ricoeur mucho en la escritura. Dussel, a diferencia de Paul Ricoeur, quiere ir a una parte más concreta que es la política. Y dice, entonces, las instituciones políticas, económicas, culturales, la que sea, tienen un referente en el núcleo ético-mítico. Entonces, es importante estudiar el núcleo ético-mítico, pero también lo más importante para nosotros es entender la institucionalidad práctica, ¿sí? Entonces, de ahí viene el concepto de núcleo mítico-ontológico de Dussel, que ya no es Paul Ricoeur. Es Paul Ricoeur en un principio y avanza en la investigación y propone algo que Paul Ricoeur no llega, porque ellos se quedan mucho en la escritura. Los franceses se quedan mucho como Derrida, y otros se quedan mucho en la deconstrucción del texto. Y nosotros teníamos que avanzar más bien a la deconstrucción de la realidad oprimida. En ese sentido, implicaba una categoría más cercana a lo real concreto de la transformación política. Y bueno, a los franceses pues eso no necesariamente era lo que más les surgía, ¿no? Pero sí nos sirve este análisis hermenéutico, ¿no? Bueno, toda comunidad cultural originaria siempre formaliza y utiliza signos expresivos de un universo simbólico. Estas estructuras últimas, decimos nosotros, las estructuras casi a priori,
admitidas por toda subjetividad humana, pertenecen a alguna comunidad cultural, están contenidas en los mitos que dan cuenta del ser humano. Eh, la distinción, ya lo dijimos, entre el núcleo ético-mítico de Paul Ricoeur y el núcleo mítico-ontológico de Dussel es que este último, el de Dussel, da un paso adelante hacia la cultura material, subrayando de manera enfática las instituciones donde se concretizan las estructuras intencionales. Entonces, nos saltamos, ¿no? Vamos ahora sí, vamos a ver si nos da tiempo, ¿no? A ver, para que se den cuenta, ¿sí? El núcleo mítico ontológico es una expresión del ser de esa comunidad originaria materializado en los marcos normativos Disculpa, se de está cada campo práctico. Esto es lo que ralentizando, se venimos está diciendo, los deduces ralentizando tu subsumidos. intervención. Voy Gabo, a ¿podés apagar la cámara. repetir el último? Eso, A ver porque si así está se escucha mejor. ralentizada tu voz. Sí, ¿Se escucha perfecto, mejor? gracias. No, además Sí, hay una voz por debajo de Gabo, que no sé, No, algún porque micrófono. está ubicado en un lugar Ah, público, bueno, es está bien, está bien, está sonido bien. ambiente. sí, es eso. El núcleo ético-mítico, mítico-ontológico, perdón, el de Dussel, es una expresión del ser de esa comunidad originaria materializado en los marcos normativos de cada campo práctico. En otras palabras, los principios éticos abstractos contenidos en los mitos fundacionales son subsumidos en los marcos normativos, ¿no? La parte ética abstracta de pronto se lleva a marcos normativos de funcionamiento. Entonces, lo primero es la intención que se localiza en el nivel del núcleo ético-mítico, el etos. Lo segundo es la realización del acto dentro del marco normativo de cada campo práctico, en el nivel del núcleo mítico-ontológico, y esto es la praxis, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que el nivel del núcleo mítico-ontológico tiene relación directa con el accionar, que esto es, digamos, lo que está proponiendo Dussel, ¿no? Bueno, pasamos entonces y decimos que estos núcleos míticos ontológicos, con el pasar del tiempo en las civilizaciones, los que se sostienen, los que avanzan, los que perduran, son aquellos que tienen más grado de coherencia lógica y explicación racional de la realidad y se van subsumiendo por otras comunidades culturales en el intercambio intercultural o choque con otros focos racionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que nosotros ahorita rastreamos arqueológicamente y que a la fecha perdura en las prácticas cotidianas de la vida, de las personas, este tipo de estructuras que todavía perviven hasta nuestros días, han logrado subsistir porque esos mitos racionales fueron teniendo mayor grado de coherencia y explicación racional. Y esto hace que de pronto perduren, si no, hay otros que desaparecen, van desapareciendo en la historia, pero los que logran subsistir es precisamente porque logran una coherencia con el mundo práctico, ¿no? No necesariamente es imposición. En un primer momento pareciera eso, pero no, en un primer momento son los grupos que forman su propia identidad cultural, si ustedes quieren, su propia tradición, su propia ontología, me gusta llamarle. Esta ontología se va construyendo poco a poco, va perdurando y después ya no se puede caer. Y estos son los núcleos, ¿no? Civilizatorios. Bueno, ya en concreto, en Abya Yala, ¿cómo se va dando esto, no? Bueno, decimos que las civilizaciones originarias de Abya Yala, desde Alaska hasta Chile, sistematizaron la reflexión sobre el pensamiento especulativo al crear símbolos, imágenes, conceptos, categorías y palabras con las cuales poder explicar la creación de la humanidad, el mundo y el cosmos. Todas las culturas del continente tienen como fundamento el principio complementariedad, entendiendo no como una negación dual, sino complementariedad de vida. No en lucha, sino en armonía perfecta. Paradójicamente, la complementariedad es más bien la unidad primera y es irrebasable. Vamos a poner un ejemplo.
Se sabe, y esto lo contamos porque es muy ejemplificativo, pero se sigue dando, un filósofo alemán, Carlos Lenkendorf, en algún momento se va a una comunidad tojolabal en Chiapas, una comunidad maya, y hay dos experiencias importantes ahí que a mí siempre me gustaron, me gusta compartirlas. Eh, este profesor, porque daba clases allá, un día va a hacer examen y a cada uno le da su hoja, de los alumnos, a cada uno le da su hoja, y se sorprende porque todos cuando empieza a contestar, van a contestar el examen, se levantan y se hacen en un círculo, parados en un círculo empiezan a platicar y el maestro les dice, claro, occidental como somos, les decimos, no, el examen es individual y los alumnos le dicen, a ver, maestro, ¿no dos cabezas piensan más que una? En ese sentido de dos cabezas piensan más que una, están tomando como principio el principio de complementariedad. Y lo más paradójico, lo más fuerte, digamos, es cuando en una de las preguntas del examen era ¿qué es Dios? Y ellos respondían, para nosotros el Dios que se crea a sí mismo es totalmente irracional, porque para que exista vida es necesario que haya un hombre y una mujer. Porque si no hay mujer y también no hay hombre, en esta complementariedad no existe nada. No existe vida, no puede ser originada. Y esto ya está hablando de la mítica que está detrás. No es el Dios que se crea a sí mismo. Es una pareja de dioses, ¿sí? Hombre, mujer, que van a ser pareja y van a tener hijos. Y por eso va a haber una reproducción. Y de ahí se van a hacer los cuatro, se va a dividir el mundo en cuatro partes, los cuatro puntos cardinales, con esos cuatro hijos que se tienen a partir de la pareja primordial o primera. Este sería la unidad, el principio de todas las cosas y no tiene que ver con el eterno retorno de lo mismo, ni tiene que ver con un Dios, ¿sí? Tiene que ver más bien con una pareja, ¿sí? Esta pareja, esta unidad complementaria de la pareja es el equilibrio perfecto, la justicia, ya que los gemelos semejantes en todas las civilizaciones originarias tendrán que vivir y morir merecidamente al transitar por muy serias y dramáticas aventuras hasta llegar a transformarse en la esencia de todos los seres del cosmos, en el espíritu de todos lados. Los gemelos divinos representan la totalidad y la exterioridad, lo uno y lo otro, el ego y el arte el ego, el tú y el yo, la corporalidad pesada y liviana del ser, el chulel, el nahualito, ¿no? Los héroes gemelos son dioses humanos que nacen en cada ciclo o nueva aventura. En otras palabras, cada vida es una aventura que es narrada. Cada ciclo finaliza con la transformación de la vida decadente en muerte y esta última renace en vida. En la última muerte, ¿cómo se entiende esto? La concepción de esto es como una especie de maíz, que el maíz se pone en la parte de la tierra, en su muerte, digamos, y tiene que morir como semilla para nacer como planta de maíz. Entonces tiene que entrar al inframundo, al Xibalbá, al Mitlán, al Supay, si ustedes quieren, y se entierra la semilla. Y cuando la semilla está muerta, de ahí nace vida y sale a la luz. Esta es una idea antropológica totalmente distinta a las otras dos, ¿sí? En la última muerte, la transformación se materializa en la creación del tiempo, espacio y mundo de la vida humana. En la interpretación y sistematización de este pensamiento en la civilización maya, los creadores se tomaron a sí mismos como modelo, amasando y moldeando la materia divina, hasta materializar con ella la carne del cuerpo humano. Es por esto que los principios éticos del comportamiento del humano dependen del devenir del ser a lo concreto en la carne de maíz del ente antropológico. En el caso de las civilizaciones originarias de Abya Yala, el principio de explicación racional no se reduce al tautológico uno, esta es la crítica, sino a una comunidad virtual de comunicación intersubjetiva donde participan de manera simétrica los géneros femenino y masculino, el dos. El principio no es el uno, el principio es el dos.
Y estos dos no son una unidad, digamos, en el sentido de que están dentro de lo uno, sino que son dos distintos. Son dos tintas distintas, cada uno está hecho y creado, uno como mujer y otro como hombre. No son iguales, son distintos. Y esa distinción hace que se genere el uno. Es decir, en este caso, aunque parezca ilógico, el dos es anterior al uno, porque el uno ya es creación. El uno es creación, digamos, en este sentido del Dios único. Ese Dios único es creado, pero a partir de la pareja primordial, que es anterior. En este sentido, el principio es el dos. Para nosotros es inconcebible racionalmente la idea del ser que se crea a sí mismo, puesto que siempre es necesaria la alteridad, lo otro, la complementariedad infinita. En las civilizaciones de Abya Yala, las más avanzadas y representativas del continente, el principio de todo no es el pasivo tautológico e inmutable uno de las culturas occidentales, sino que la complementariedad infinita tiene como principio irrebasable la participación mínima o irreductible de aquello que se devela como dos, y paradójicamente como unidad indivisible, que es multiplicable y por lo tanto siempre en infinito movimiento creativo. Bueno, hasta aquí voy a dejar un poco, voy a cerrar con un párrafo más y digamos ya se dijo lo que se tiene que decir para que podamos ejemplificarlo. Vamos a tener que mostrar los mitos, pero en algo como lo que estamos diciendo no es posible, digamos, no nos daría tiempo para todo eso, ¿no? Entonces, resumiendo, la tesis que hemos venido trabajando surge de mostrar la existencia del corazón o núcleo duro ético-mítico de las culturas originarias amerindias que se han mantenido aún después de la invasión europea. Se ha conservado alrededor de una unidad histórica común milenaria que es homogénea en sus principios éticos con los cuales constituye su etos y fundamenta su praxis, sin abandonar el núcleo duro mítico ontológico que las une a todos los grupos del continente. Las culturas, ya en más concretos, con más concreción, las culturas amerindias son heterogéneas y muy ricas en la diversidad de sus filosofías. Podríamos enriquecer todo lo que estoy diciendo ya con trabajos más acabados en diferentes regiones, pero nos daremos cuenta que este principio de la complementariedad va a estar rigiendo en todos los pueblos, civilizaciones del continente como principio general, ¿sí? Después va a aterrizar por ejemplo, entre los mayas, digamos, le llaman el Alón Cualón, el Padre Madre. Entre los mexicas, acá en el centro de México, es el Ometeotl en náhuatl, y entre la parte de los Andes es el Tocapo y Maimana. Esta complementariedad siempre que está presente, y esto se va a dar en otros espacios, en otros lugares, en otra mitología. Esto es lo que podría yo aportarles. Si me gustaría escucharlos un poco para saber si podemos avanzar en otros aspectos, ¿no? Pero digamos que con esto ya está planteada la problemática, que no necesariamente está solucionada. Hay que investigar mucho. Eso. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, abrimos la primera ronda de preguntas. Pueden levantar, reaccionar con la manito en la parte baja del Zoom o levantar la mano. Yo podría avanzar con una pregunta, yendo un poco más adelante, pero entendiendo que los mitos son narraciones racionales. También existe el mito de la modernidad. ¿Cómo podríamos enlazar, o sea, la continuidad de este mito de la modernidad, qué punto de encuentro, qué continuidad de qué mito aparece? ¿Querés que sumemos varias preguntas y después contestás o vas contestando? Los usos y costumbres de acá, ¿cómo le hacen? Primero contestamos y Sí, después. porque así se van animando después. Bueno, ante esta pregunta, bueno, la modernidad
tiene detrás también su propio mito, ¿sí? Y que tiene una, no sé si se está cortando el audio, me dice, ¿sale? Y le apago como hace rato. Tiene su propio mito, su mito es de un yo, es el de Descartes, a final de cuentas sistematizado, es un yo como el ser que es decir, el ser es, el no ser no es, todo aquello que no sea como mi yo no existe, no es. Este ego, digamos, antropologizado, este ego se convierte en el ego moderno porque ya no depende de un Dios. El ego moderno es aquel que se proclama como Dios mismo, que lo puede crear todo, que la capacidad racional humana ya puede en algún momento dejar atrás el mito y proclamarse como aquel que es el dueño de sí mismo, de la racionalidad y de su propio devenir. Claro que este ego, ya culturalmente hablando, es el ego de Cortés, el ego que llega al continente y encuentra a seres que no hablan castellano, a seres que no, eh, que no profesan la cristiandad, a seres que son distintos, pero precisamente porque no son como mi yo, como mi ego, entonces los inferiorizo. Entonces son menos, ¿no? Entonces aquí vienen las discusiones de Valladolid, que es una discusión bastante moderna, en el sentido de que se preguntan, Bartolomé de las Casas, Sepúlveda y todos ellos, ¿vale? Todos ellos en su discusión europea, porque eso es, ¿sí? Se preguntan si las personas que vivimos acá somos humanos. Pero, ay, la primera discusión de la modernidad, sí, qué bonito, pero los que estamos acá y somos objeto de estudio, no hay una decir, a ver, nosotros no nos importa si somos humanos o no, sabemos que somos lo que somos. Nos preguntamos ustedes de dónde vienen. Es otra pregunta. Es una discusión distinta. Eso de que ustedes estén preguntando si somos humanos o no, a nosotros ni nos va ni nos viene. Es su discusión europea, moderna, de su yo, de su ego. Pero nosotros tenemos otras problemáticas. Y esa reflexión de otras problemáticas y de otras reflexiones, entonces ya no entra en el discurso de la modernidad, ¿no? O sea, ya no les importa. ¿Por qué? Porque lo que les importa es el ego, el yo, lo que yo soy, y si no es importante para mí, entonces no es importante para nadie. Entonces, claro, ante esa percepción de un yo cultural, moderno, ¿no? Entonces ven a los demás que no son como ellos, como inferiores, y los pueden objetivizar y los pueden golpear y los pueden asesinar y les pueden quitar las tierras, porque la única verdad que se tiene es la de ellos, porque es única, es un yo con una verdad única. El Dios único que se crea a sí mismo no puede aceptar algo que esté fuera de él. Y eso que no está fuera de él, entonces es el no ser, y el no ser no tiene importancia, lo podemos aniquilar e invisibilizar. Esta es la concepción moderna. Claro que esta es una concepción que choca con todo el mundo ontológico de nuestros territorios, ¿no? Acá en la selva se decía, en Chiapas, ¿no? Cuando platicábamos nos decían, no podemos ser como la selva, hay diferentes especies, distintas especies de árboles y todos conviven. Un mundo donde quepan muchos mundos. Esta es una concepción mítica ontológica de los pueblos anteriores a 1492 y perdura en la práctica política de muchos pueblos. Hay paz, aceptamos la diferencia, somos distintos y porque somos distintos podemos crecer distintos como crecen los árboles en la selva de manera distinta. Pero una concepción del yo moderno no acepta la distinción. A lo más te acepta como diferente y como eres diferente, eres sujeto de explotación. No sé si te estoy contestando, ¿no? Porque esta concepción moderna llevó al genocidio. Y entonces para nosotros es inaceptable, inaceptable. O sea, no se puede hacer una vida con alguien que siempre te ve como tu enemigo o que te inferioriza. Esto en la cuestión cultural, pero en la cuestión de género está marcada. En la cuestión, digamos, de compañeros está marcada. No sé si lo estoy respondiendo. Sí. Sí, gracias, Gabo. Acá hay en el chat,
dice Rodolfo Viano, entonces el primer principio es la diversidad, que al complementarse genera un segundo principio que es la unidad, unidad en la que no se impone la uniformidad, sino, sino perdura la heterogeneidad, lo pone como pregunta. Sí, esa es la idea, esa es la idea. La idea central es esa. O sea, de pronto estos dos no nacen de un uno, sino que están ahí, por decirlo de alguna manera, pero son distintos. Y su distinción ayuda a que se complementen y de ahí la reproducción de la vida. Si fueran iguales, no habría reproducción. Tienen que ser distintos. Y claro, este dos, como principio trasontológico, es decir, más allá del ser uno, va a generar precisamente va a tener como consecuencia la vida. Y la vida entonces sí ya la podemos, si tú quieres, ponerle como un sentido ontológico, el ser creado. El ser es creado, pero no es creado por un otro, un Dios, en el caso del judeocristianismo de Yahvé, sino es creado por la pareja primordial. Esta pareja primordial es hombre-mujer y después genera lo uno. Al generarse lo uno, entonces sí ya estamos ontológicamente en este mundo de lo uno, pero fue creado de la pareja primordial, no del Dios único que se crea a sí mismo. Es una distinción mítica, pero que sí tiene consecuencias prácticas, que es lo que queremos dar a entender, ¿no? El mito no se queda solamente, ay, qué bonita literatura y qué bonita interpretación. Es que esta interpretación es la estructura última de nuestra ontología en cómo funcionamos en las instituciones políticas, económicas, nuestro modo de ser, estar en la vida. Entonces sí, lo captaste, esta es la idea. Está Eduardo Faber y después Fernando Carranza. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Me interesa mucho estos espacios, pues porque Gabo pues, nos brinda bastante directrices y sobre todo, perdone si soy un poco impreciso, pero tiende a ser fiel al pensamiento de Dussel y eso pues para nosotros es muy significativo, ¿no? Enriquecedor. Entonces, en esa dinámica, pues, Gabo, yo quiero de pronto hacerte una pregunta y es en torno a la apreciación que haces, que me parece muy pertinente, en torno a que haces como una comparación valiosa en la modernidad, hablando de la mitología moderna versus la mitología que experimentamos al entrar en contacto con esta cultura amerindia de nuestros pueblos originarios. Entonces, me asalta la siguiente apreciación porque sí coincido obviamente porque sé que eres fiel a ese pensamiento latinoamericano de nuestros pueblos originarios y pues ahí creería yo que entraría en conflicto, en diálogo mejor, pero un diálogo casi que disruptivo de cómo, por ejemplo, algunas pensamientos o culturas que están contaminadas, diría yo, a partir de la apreciación que tú haces y si no me corriges, de cómo de pronto se chocan estos pensamientos, por ejemplo, con nuestras comunidades por decirlo, minoritarias, perdónenme si soy impreciso en el término, con ideologías, por ejemplo, el caso del LGTBIQ más. O sea, cómo poder nosotros entrar o hacer entender quizás, no sé, por eso digo, perdón la imprecisión si la puedo llegar a tener, cómo llegar a entender que hay más contaminación occidental que fiel pensamiento latinoamericano de nuestros pueblos originarios. Es decir, aquí hay más un punto egocéntrico o del egos, como tú lo decías muy bien desde la perspectiva moderna, inclusive cartesiana, y cómo poder nosotros entrar en diálogo, más que en discusión, es un diálogo de depuración de este pensamiento que queremos, diría yo, rescatar desde nuestros pueblos originarios. Y también, no sé si estoy también errando un poco, pero creo que también en la lectura que he hecho sobre estas comunidades originarias, creo que también habían prácticas homosexuales. No sé qué tan cierto sea, Gabo, y por eso me gustaría que tú dentro de tu estudio pues nos puedas pues ayudar a dilucidar un poco frente a esta
a estos pensamientos y estas tendencias. Muchas gracias. Bueno, sí. Tenemos que partir, ¿sale? Del hecho de que cuando decimos el principio femenino o masculino, no nos estamos refiriendo, en ese nivel digamos, en el nivel antropológico, del ente antropológico, es este en el que estamos. Así, este mundo en que nos encaramos, ese sería el nivel antropológico del ente antropológico, ¿no? En este caso, siguiendo la mítica, somos hijos del maíz, pero el principio hombre-mujer o principio masculino-femenino está en el nivel trascendental, en en un nivel no humano, en el no ser, fuera del ser humano, ¿no? Ahora, eh, este principio, porque él decía, entonces es hombre y mujer, no, no tenemos que, podemos entender el hombre y mujer en este nivel con nosotros, pero cuando lo trasladamos al nivel trascendental, tiene otro tipo de formas. Lo único que podemos entender es que es femenino y masculino, ¿sí? No lo podríamos poner en formas. Si decimos hombre y mujer es para aproximarnos a la comprensión de aquella complementariedad de la pareja primordial, del Ometeotl, del náhuatl, ¿no? Ahora, y esto lo he comentado, no hay que confundir esos dos niveles, porque cuando lo ponemos acá en lo concreto humano, tenemos que entender la diversidad, ¿no? Por ejemplo, y yo lo he comentado en otras ocasiones, para que se reproduzca la vida, independientemente de la homosexualidad, se requiere precisamente la fecundación de un óvulo o que un espermatozoide fecunde un óvulo. Que si ese óvulo pertenece a una mujer que sea lesbiana, por decirlo, y ese espermatozoide pertenezca a un homosexual, varón, eso no quiere decir que el óvulo y el espermatozoide no lo contradice, pues. Es decir, si soy homosexual, puedo generar vida. O sea, eso no está en discusión. Si soy lesbiana, puedo generar vida. Eso no es discusión, porque biológicamente está ahí la complementariedad. Que ese fruto, después tengan familias, ya en concreto, familias de la diversidad, bueno, eso no contradice lo otro, ¿sí? El que yo sea varón homosexual no quiere decir que no deje de producir espermatozoides y que pueda generar vida. Eso no hay una contradicción. Yo puedo ser varón homosexual y generar vida. Entonces, en lo concreto, complejo, no hay por qué, porque el principio de diversidad de somos distintos nos permite entender precisamente que somos distintos, que no todos somos iguales y que cada mundo, en ese sentido, cada ser humano antropológico, eh, tiene que ser comprendido en esas diversidades, ¿no? Pero el tema, en este caso, no nos estamos poniendo en esos niveles sociológicos, nos estamos colocando en el principio trasontológico, ¿no? Y que después va a decantar precisamente en una práctica de ver la diversidad con unos ojos distintos, ¿no? No sé si con eso respondí. Si esa era la inquietud, pues no sé. Espero que sí. Gracias, Gabriel. Después de Luis voy a leer algunos textos que pusieron en el chat. Los que se animen a comentarlos abriendo el micrófono, mejor. Adelante, Luis, hermano. Gracias. A ver, yo quiero traducir mi pregunta en el siguiente testimonio de vida. Trabajo y he trabajado con el pueblo guaraní. En un momento de esos hubo una discusión, un diálogo con discusión para tratar de encontrar cómo superar lo siguiente. El consejo de ancianos, o sea, los mayores, decían lo siguiente: necesitamos nosotros tener una instancia representativa, y eso se llama la Asamblea del Pueblo Guaraní, o sea, es la organización matriz de todo el pueblo guaraní. Necesitamos esta organización para que nos escuche el Estado moderno, ¿no? Porque si no tenemos este instrumento, no tenemos vinculación con el Estado moderno.
Pero ella, porque esto le expresó una compañera, ¿no? Una hermana, y decía, pero lamentablemente nuestra gente que asume este rol de liderazgo en esta instancia, al relacionarse con el mundo moderno, con el Estado moderno, lamentablemente empieza a perder esa identidad. Pero a la vez nosotros, decía, necesitamos de eso para ser escuchados, porque con eso podemos ser reconocidos a partir de la constitución política del Estado. Y es una discusión que no pudimos llegar a la conclusión, estamos en un proceso todavía de diálogo, pero nos encontramos con esa realidad, ¿no? O sea que muchas veces se crean desde los pueblos originarios instancias solo como una instancia de articulación con el Estado moderno, pero queriendo mantener esa lucha para mantenerse como identidad originaria. No sé si me dejo entender, pero de forma muy sincera la expreso y la vuelvo a preguntar. Gracias. Sí, este es, digamos, el desafío. Nosotros no partimos, eso debe quedar claro, no somos fundamentalistas ni partimos del punto de pureza, ¿no? Nosotros lo que yo dije es, tenemos que analizar, digamos, el mito, cómo está, digamos, estructurado a grandes rasgos, y después viene la práctica concreta, ¿no? En este punto en el que estás tocando, igual la pregunta anterior, ¿existe el diálogo con la modernidad? Claro que existe el diálogo con la modernidad, ¿no? O sea, y en ese diálogo, precisamente en la distinción y en los límites, uno puede decir, bueno, en este diálogo intercultural, pero ojo, el diálogo intercultural viene de los pueblos, no del yo moderno. El yo moderno no está en un diálogo, está en un monólogo. Y no le importa en lo más mínimo el otro. Pero claro, como uno parte del principio de interculturalidad, de diversidad, uno puede decir, todo aquel que viene extranjero, por decirlo, todo aquel que tiene esta cultura, otra cultura, es necesario escucharlo, comprenderlo y también en ese conocimiento, en este diálogo intercultural, saber que podemos aprovechar de ese mundo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, si nosotros metemos el libro de filosofía maya, si lo metimos en un texto que está escrito en castellano, y está escrito en castellano en categorías filosóficas, ¿para quién? Pues para ese extranjero, para que entienda, porque no puede entender de otra manera. Pero esto es un diálogo desde acá, ¿sale? Es un diálogo que uno tiene que ir viendo. A ver, pongo un ejemplo también en un anecdotario, y esta me gusta contarla mucho para que se logre entender. ¿Qué nos sirve de la modernidad, por ejemplo? Antes dos cosas. Una cosa es, la modernidad dice, llegamos, subsumimos y destrozamos y lo otro no importa, ya. Pero aquí nos ponen como pasivos, ¿no? Ay, es que sí, llegaron y no hubo nada, no había pensamiento, ¿no? Así como en cero. Esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega la invasión, hay diferentes grupos que van a interpretar el mundo. Bueno, no lo interpretarían si no fuéramos humanos, pero como ya hay cultura y todo, siempre hubo interpretaciones y tendencias. Y hubo los que se metieron más, hubo los que se metieron menos, y hubo los que se fueron a la montaña y a resistir. Y nada más por poner tres escenarios, pero en cada uno hubo aprendizajes, interpretaciones, subsunción de la modernidad y avance en la propia tradición cultural. Que esto es lo otro. Por ejemplo, nosotros hoy actualmente podemos ir a la Facultad de Filosofía y Letras y estudiar filosofía en castellano y hacer una filosofía del pueblo, tal cual. Y esto es una subsunción de la modernidad, pero desde la tradición antigua. Son dos posiciones distintas. Una cosa es la europea que nos dice, ya no hay nada, todos los matamos y quedaron eliminados. Y otra cosa es decir, nosotros seguimos vivos y desde el mismo principio y hemos subsumido la modernidad, pero no nos quedamos en la modernidad y esto le llamamos transmoderno. Avanzamos más allá de la modernidad, ¿no? En la comunidad zapatista una vez llegamos, en algún momento entramos a un profundo y había una llave, una llave de agua.
¿no? Y decía, ¿qué? La modernidad llegó aquí. Sí, o sea, nosotros no tenemos problemas en poner una tubería de agua porque es más sano para la vida, porque el agua tiene bichos, porque no, o sea, no tenemos problema. ¿Por qué tendríamos que decir, no, no, es que me mancho por poner una llave, una tubería y que me mancho de la modernidad? No es cierto. Hay un diálogo de aprovechamiento, pero claro, ese aprovechamiento tendría que ser para la vida comunitaria, que esta es la diferencia. ¿Sí? Es la diferencia es, ¿hacemos una institución para la vida comunitaria o hacemos una institución para mí? Y yo de ahí saco así modernamente mi yo. Queremos entender que el fin el instrumental moderno que nos ofrece la modernidad se utiliza con distinto fin y ese fin viene del núcleo ético mítico, porque el fin es para la comunidad y para la vida, ¿no? Entonces, se compra un camión en una comunidad, por ejemplo. Ay, le estás entrando a la empresa, no sé, de donde traen el carro. No, es que ese autobús de quien venga nos es útil para bajar de la comunidad y subir para la comunidad y para la vida. Y no por eso nos tienen que decir, ay, entonces no acepten nada de la modernidad. Es absurdo. Se dialoga con la modernidad, pero con fines distintos, en un etos distinto, con una práctica distinta. Y esto es lo que hace la diferencia entre la modernidad moderna, ¿no? Por decirlo, la modernidad de la modernidad y el diálogo que se está haciendo con la modernidad, ¿no? La anécdota que les quería comentar me gusta mucho porque, no sé por qué, es histórica. Eh, Aquí en México, en las emancipaciones está el generalísimo Miguel Hidalgo, el sacerdote, ¿no? Que levanten armas 70 años o más cuando se levanten armas. Él tiene un alumno en el colegio de Michoacán que se llama Morelos, que es más joven que él, por supuesto, es un jovencito. Y cuando matan a Hidalgo, que era el líder de la rebelión, él queda al frente, digamos, en la continuación de la lucha armada y se convierte en un estratega. Incluso Napoleón decía, si tuviéramos 5 Morelos, ¿no? Podríamos dominar todo el mundo, ¿no? Y era un estratega militar, muy natural él. Pero a lo que voy, un día llega un joven, porque están en la montaña y van a tomar por asalto una ciudad, un valle. Y entonces un joven de esos que se entera que están en la montaña se une al grupo que está por asaltar y le dice, vengo a unirme a las fuerzas libertarias y mi fusil, quiero mi fusil. Y entonces Morelos le dice, sí, por supuesto, le pide un catalejo para ver de lejos, se lo da al joven, ¿no? Y le dice, ¿ves? En el catalejo, ¿ves a ese soldado? Sí, sí lo veo. ¿Ves el fusil que tiene? Sí, sí lo veo. Ese es tu fusil, pero hay que quitárselo. ¿Sí? Es decir, la modernidad sería el fusil. Ese es el fusil, sí, y hay que quitárselos. ¿Y quitárselos para qué? Para la liberación. Entonces, a veces es importante que las instituciones modernas hay que utilizarlas, sí, hay que saberlas manejar, sí, pero con un fin último, que es el de la comunidad. Porque cuando ya no es para la comunidad, entonces sí ya es el ego moderno, no me importa la comunidad, ¿no? Yo pienso, yo existo. Mientras esté pensando, estoy existiendo, dice Descartes, ¿no? O sea, existimos porque detrás está una comunidad, porque detrás está una familia, porque detrás están unos padres. Entonces, si piensas y si estás pensando solamente existes, no tienes padres, no tienes comunidad, es decir, no tienes ombligo, estás desobligado. Este es el ego moderno, el que pierde toda la comunidad y se convierte en un yo. Este yo es psicótico, este yo es un yo enfermo, es un yo que no ve al otro, que no puede, que no acepta. Entonces, platicar con un enfermo mental de esta magnitud, híjole, es bien complejo, porque ahí no hay diálogo. O sea, ¿cómo dialogas con un totalitarismo, con un ego que se ha convertido en la sede del poder y que tiene todas las instituciones para aniquilarte? En ese sentido práctico, ese tipo de modernidad a veces se dialoga de otra manera. Es decir, los diálogos no son, en este tipo de enfermedad de la modernidad, no hay diálogo. No hay diálogo. La modernidad en sí misma con un ego de tal manera no permite el diálogo. Pero
otra vez en este diálogo intercultural es tratar de convencer precisamente por qué ese ego moderno hace tanto daño, por qué no permite la diversidad, por qué no permite la comunidad, por qué no permite todo eso. Tendríamos que revisar y hacer un diagnóstico psiquiátrico de la modernidad, ¿no? Porque ha generado genocidios en nombre de la civilización única, en nombre del progreso. Entonces ahí ya hay cosas muy, diálogos muy, en unos niveles muy enfermizos, de psicóticos, ¿no? De gente que está mal, de sistemas, de ese yo, se va a sistemas y de sistemas se va así general, a nivel mundial, está enfermo, es una comunidad enferma de la modernidad, ¿no? Y que esa modernidad ha arrojado instrumentos para la vida, sí, los podemos utilizar, ¿por qué no? En algún momento nos hacían la crítica, el subcomandante Marcos en la selva, la Candona, ¿qué computadora utiliza? Porque claro, es la modernidad, claro que utilizamos computadoras, por supuesto, y eso no quita nuestro objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo es la vida y nuestra lucha es por la vida. Y si es necesario para la vida utilizar instituciones modernas, hay que hacerla, porque no todas las instituciones son dañinas, ¿no? Eso, no sé si ayudé, Luis. Gracias, Gabo. Adelante, hermano Rodolfo. Sí, Gabriel, buenas tardes. Muchas gracias por lo que nos estás ayudando. Yo te voy a leer algo dentro de un momentito que escribí en relación con la interrelación entre diversidades en Abya, ¿no? Pero antes de eso, porque me parece a mí que la cuestión que vamos medio como conversando va en torno al conflicto que hay entre los pueblos originarios de Abya y la modernidad, ¿no? Que viene a conquistarlos y a destruirlos. En este sentido, yo tengo una pequeña experiencia así para compartir y, bueno, quería escuchar un poco también tu parecer, de que precisamente a propósito de lo que Luis Marco manifestaba del trabajo con los pueblos guaraníticos, yo tuve la oportunidad de estar en relación con una comunidad franciscana, yo soy franciscano en Argentina, pero bueno, esta comunidad franciscana era de un italiano en Villamonte, en Bolivia, y que trabajaba rescatando la cultura guaraní, y estaban haciendo una especie de estudio, incluso con colaboración de universitarios de Florencia, precisamente de los mitos del pueblo guaraní. Y, por ejemplo, él distinguía, en la conversación que tuvimos, había mitos preconquista y mitos posconquista, ¿no? Por ejemplo, en los mitos preconquista había uno que se sintetizaba en una frase guaraní, que es el mito del Quereimba. El Quereimba es una palabra guaraní que significa el guerrero que avanza evitando obstáculos, pero nunca deja de avanzar. Es el que, digamos, va avanzando, zigzagueando, digamos, ¿no? Sorteando obstáculos. Ese es el mito del Queremba y es premoderno o preconquista. Y en cambio, había otros mitos que prevalecían a este mito del Queremba y que explicaban el sometimiento de los pueblos guaraníes después de no tanto del predominio militar de la conquista, sino de lo diezmado que quedó el pueblo por las infecciones que vinieron de Europa. Entonces ese mito le llamaban, no me acuerdo la terminología en guaraní, pero era el mito del plato que se da vuelta, porque en la cosmovisión guaraní es un plato que está en equilibrio y de pronto en el momento menos pensado un pequeño desequilibrio hace que el plato se dé vuelta y que en realidad eso es lo que le pasó a los guaraníes, que resistieron primero la conquista y después a través de una epidemia, digamos, que los diezmó en poco tiempo, ¿no es cierto? Bueno, se dio vuelta el plato. Entonces, de alguna manera, ese mito explica cierta docilidad y cierta, como diría, capacidad de sometimiento a la espera de que el plato otra vez se dé vuelta.
pero este fraile, un franciscano, trabajando con esto, decía, bueno, el tema que hay cierta como pasividad ante el plato que se dará vuelta, pero hay algo por hacer, digamos, ¿no? Para que el plato se dé vuelta. Eso por un lado, te lo quería plantear así, digamos, como lo interesante que me pareció en ese momento, que existen mitos en Abya Yala preconquista y mitos postconquista. Lo que te leo ahora, simplemente lo que escribí allí, tiene que ver con el conflicto dentro de Abya Yala, entre pueblos, ¿no? Entonces lo que te pregunto, digo, es, en el núcleo mítico-ontológico de Abya Yala, ¿qué lugar tiene el conflicto que se da históricamente en el principio 2? ¿Hay alguna institucionalización que intenta resolver el conflicto? ¿O también se justifica la guerra y el resultado de que el pueblo, supuestamente más fuerte y más sabio, se impone, domina, somete a vasallaje o en el peor de los casos, elimina al pueblo adversario? Ese es el planteo, porque de verdad, viste, uno a veces también, en una mirada idealizada de los mayas, de los incas y de los mapuches, que bueno, como que admitimos de que, bueno, de que son pueblos pacíficos que dialogaban con sus entornos, pero también allí había dinámicas de conflicto y dinámicas, digamos, de pueblos sometidos, digamos, ¿no? Por el imperio inca, por el imperio maya, en fin. Ese es el planteo. Gracias. Sí, Gabo, trata de ser breve y sintético en la respuesta para avanzar después con la intervención de Mirta, porque estamos a 5 minutos de finalizar el encuentro. rápido, miren, sí, claro, no hay que romantizar, eso es un hecho, ¿no? Es decir, en estos principios evidentemente se privilegia el diálogo, pero así como hay un nosotros, ¿sí? También hay un los otros, y ese los otros se convierte también en una cuestión de defensa y de aniquilamiento imperial, porque aquí hubo imperios que también, me interesa mucho que se entienda. Hay mitos, digamos, de origen, que todos lo comparten, pero de pronto también hay otros mitos que van a ser de liberación o de dominación, ¿sí? Y, por ejemplo, el mito de Huitzilopochtli, ¿no? Es un mito de dominación imperial, es decir, aquellos que si no salvamos a el sol, hay que venir a sacrificar a alguien, pero esos alguien son los enemigos, ¿no? Son los que no se han querido someter a nuestro imperio, y tráetelos y sácales el corazón, o sea, hay que entender que podemos tener una etapa, y esta es una dinámica, ¿no? Siempre. Podemos tener una etapa clásica, una etapa, digamos, donde funciona hasta cierto punto, porque son instituciones humanas, siempre, sí, nunca pueden ser perfectas, y en esa imperfección siempre hay daños, ¿sí? Malinterpretaciones, mitos torcidos, mitos que son utilizados. Entonces, hay un primer momento en el cual una cultura, una civilización avanza porque más o menos es armónica, construye, están de acuerdo en algún objetivo, pero tarde o temprano, como es un sistema histórico, se pervierte. Y en esa perversión pasamos a mitos de dominación. Y no solamente después de 1492, o sea, ya entre los incas, ya entre los mexicas, son imperios y se generan sus propios mitos de dominación, pero a su vez siempre están los mitos de liberación y siempre hay la resistencia que está en el lado de las víctimas, que esa es la filosofía de liberación. En el lado de las víctimas siempre está rescatando los mitos de liberación. Entonces, hay momentos claves donde hay mitos hegemónicos, pierde la hegemonía por la perversión, por el torcer el mito, y tiene que surgir nuevamente, o surge a la par, mitos de liberación que tienen su origen en el mito primordial. O sea, como que se reinterpretan a partir de las cuestiones políticas de los momentos. Hoy puede ser un gobierno revolucionario y mañana ese gobierno revolucionario se convierte en un gobierno dictatorial. Esto pasa, humanamente hablando, porque no son sistemas perfectos. Esto es lo que, y sí, no hay que romantizar, por supuesto, aquí hubo imperios, por supuesto que hubo imperios y hubo fetichización de los mitos. ¿Por qué es eso? Hay una fetichización de los mitos y después viene una reinterpretación de ese mismo mito y entonces hay una liberación
digamos, como fundamento tienen el mismo mito, pero interpretado desde otro punto de vista, desde las víctimas. Y esto es filosofía de liberación, es lo que quería decir. Rápido, porque yo también me tengo que ir. Adelante, Mirta, rápido. Queda una serie de preguntas de Fernando Saldaña que la vamos a tomar, las voy a copiar, las voy a tener. En todo caso, la vas a explicar vía mail. Igual, Adelante, Mirta. sí, igual puedo pasar. Yo tuve la suerte en 2019 de ir a México y fue una experiencia, venía de una formación familiar católica, mi mamá en toda la época de Trento, ¿no? Del Concilio de Trento, ese estilo de iglesias. Después, hasta que tomé la comunión y que seguía Trento, no, el Vaticano II ni existía. Y yo me fui a la miércoles, volví en la época de la dictadura, porque lo único que se podía hacer, jamás catequicé, jamás fui catequista, nada dentro de la iglesia, y llevé a México todos los conceptos que traía desde la iglesia católica y el impacto fue terrible, o sea, terrible. La inquietud interior, el quiebre que tuve en la cabeza, todo lo que tuve que volver a revisar y a rever, y especialmente por haberme encontrado con 35 estados, no sé cuántos son los mexicanos, cada uno con culturas, idiomas, no sé, fue para mí, la verdad, yo hablaba toda mi vida del sincretismo, me guardé el sincretismo en un bolsillo y me pasé 2 años de pandemia leyendo, pensando, desarmando, destruyendo y volviendo a construir. Encima yo fui 8 años monja dominica, así que venía con una formación que Bartolomé de la Casa era un ídolo. Después me entero que en esa época, en esta época nueva, me entero que también por ahí ofrecía a los negros en vez de a los indios para hacer esas labores. Entonces, nada, para mí haber podido estar en México, en Janitzio, Michoacán, Coyacán, conocer algunas culturas, no pude llegar a Chiapas por el tiempo, fui 20 días, 22 días, ni por la plata, porque es un viaje muy largo y también me salía un costo grande. Quiero compartirles esta experiencia como católica, cómo se me destruyó la cabeza, o sea, y yo soy católica de la doctrina de la liberación, y he estado en charlas con Dussel acá en Buenos Aires por la CLAPS u otras organizaciones. Entonces, no soy una tarada, o sea, algo de apertura tenía, pero la experiencia y el sentimiento terrible que me quedó, que los pueblos conservaron sus idiomas maternos, sus culturas, sus expresiones, sus alimentos, para mí fue nada, de una gran enseñanza y de un cambio radical de mi posicionamiento en la vida, lo podría decir. Disculpen que haya tomado el tiempo, pero lo quería compartir porque verdaderamente fue muy importante para mí. Gracias, Mirta. Bueno, Daniel, nos despedimos entonces. ¿O querés responder algo, Gabo? No, no eso, También tú que ya me tienes tengo que el retirar. tiempo Sí, cortado. Me están limitado. esperando ahorita. Sí. Listo. Hasta luego, me dio mucho gusto Muchas compartir. gracias, Gabo. Gracias, Gabo, gracias. Esperamos Muchas nuevas cosas para hablar en intervenciones otro tuyas. momento. Maravilloso, muy bueno, gracias. El comentario de Mirta fue un broche de oro al encuentro. Sí. Gracias, Mirta. Gracias a ustedes, un gustazo. ¿Estás en el grupo de todos los lunes? Sí, pero el otro día no llegué porque esperar un colectivo fue un suplicio, 2 horas de cola y... Buenísimo, compañeros, muchas gracias y seguimos.